Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Espero que se encuentren supremamente bien y que en esta oportunidad pues ustedes sepan afrontar de la mejor manera el desafío en el que hoy nos encontramos, en el que no nos podemos ver en clase, pero que a través de herramientas como esta pues podemos seguir avanzando en los comportamientos, en los aprendizajes, ¿cierto? Entonces, un recordatorio muy rápido de lo que nosotros veníamos viendo desde el inicio del año, pues nosotros habíamos arrancado observando el tema de la geografía económica y habíamos definido pues como algunas cosas, ¿cierto? En primer lugar, habíamos dicho que la geografía económica hace parte de una de las ramas de la geografía, ¿cierto? Como la geografía como esa gran ciencia social que está subdividida y una de esas disciplinas que apoya el estudio geográfico pues, es precisamente la geografía económica. Fundamentalmente, ¿de qué se trata la geografía económica? Entonces es el estudio y el estudio de la localización de los recursos, entendiendo recursos como aquellos elementos a los cuales podemos acceder a fin de poder satisfacer una necesidad humana, ¿cierto? Pero no solamente es eh, tratar de identificar dónde se encuentran esos recursos, sino también cómo son utilizados por las personas. Y entonces ahí cabe la reflexión de si son bien, regular o mal utilizados, ¿cierto? Pero además de estudiar los recursos y la utilización que hacemos de ellos, es entender, tratar de entender cómo se distribuyen las fases del proceso económico. Es decir, dónde, cómo y por qué se obtienen los recursos naturales. Y además, quiénes intervienen en ese proceso, es decir, quiénes son los encargados de identificar dónde se encuentran, ¿cierto? Cómo se encuentran y cómo obtenerlos. Entonces ahí habría que hablar de las personas, de las empresas, de las familias y por supuesto del Estado, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto, es un recorderis fácil para cogerle el hilo al asunto. Listo. Voy a pasar por alto, no me interesa hablar específicamente de la economía como tal, ¿cierto? Eh, pero entonces ahora sí, y es muy importante que tengan pendiente esto. ¿Qué son las necesidades? ¿Cierto? ¿Qué son las necesidades? Una primera característica de las necesidades y que veíamos en clase es que las necesidades, a diferencia de los recursos, son ilimitados. Usted puede tener necesidad de cuanta cosa se le ocurra, ¿cierto? Pero los recursos en tanto, yo no puedo tener tantos recursos como se me ocurra. Entonces ahí hay una diferencia y es lo que nos va a diferenciar o desequilibrar eh, la balanza económica. Y de ahí los problemas medioambientales que hemos tratado en casa y demás, ¿cierto? Listo. Ya lo decíamos, los recursos son escasos y eso parte de la gran diferencia del desequilibrio entre recursos y necesidades. Perfecto. Entonces tenemos dos conceptos fundamentales que es necesario que ustedes los entiendan a fin de poder realizar el ejercicio una vez yo termine este pequeño video y ustedes arranquen de trabajar. Perfecto. Listo. Entonces llevamos dos. Recursos, necesidades. Tercero, bienes. ¿Cierto? ¿Qué son los bienes? Los elementos para satisfacer necesidades, ¿cierto? Y los bienes se clasifican en naturaleza, escasez, su función, el grado de elaboración y la propiedad, ¿cierto? No solamente los bienes sirven para satisfacer necesidades. Los bienes, decimos, son elementos tangibles. Un celular es un bien, un reloj es un bien tangible, lo puedo tocar, ¿cierto? Pero dentro de los elementos que permiten satisfacer las necesidades, además de los tangibles, los bienes, están los servicios. ¿Qué son qué? Bienes, pero ya no tangibles, sino intangibles.
¿Qué es un bien intangible? El Internet, por ejemplo. ¿Qué es un bien intangible, por ejemplo? El aire que respiramos. Perfecto. Y también nos sirven para satisfacer ciertas necesidades. Perfecto. Todo esto, bienes, recursos, necesidades, eh, servicios, recursos, hacen parte de un conglomerado que lo vamos a llamar actividad económica, ¿cierto? ¿Qué vamos a entender por actividad económica? Es el intercambio de esos bienes a fin de poder satisfacer las necesidades. Intercambio que se hace a través de qué? A través de eh, la comercialización, ¿cierto? Eh, la venta, la compra, ¿cierto? La transacción, el trueque de esos elementos, bienes o servicios para satisfacer esas necesidades. Y entonces ahí entramos en ese asunto que veíamos en clase, lo que es oferta y demanda y cómo esa oferta y demanda van a definir el precio de esos bienes en el mercado. Perfecto. Hasta ahí esta primera parte del repaso que les quiero hacer. Entonces voy a pedirles a ustedes que tengan en cuenta esto. Necesidades, ténganlo muy en cuenta. Primer concepto, necesidades. Segundo concepto, recursos. Tercer concepto, bienes. Perfecto. Cierro esta presentación y voy a abrir otra, ¿cierto? Que también lo veíamos en clase y son los factores productivos. Entonces lo habíamos dicho, ¿cierto? Los factores de producción básicamente son 4. La tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Y además podemos hablar de otro que son el saber hacer. ¿Listo? La tierra en algún momento de la historia fue básicamente el factor de riqueza y eso significó pues que se creara alguna clase social, los que eran dueños de la tierra, ¿cierto? Eso en el feudalismo, los que eran dueños de la tierra, los que administraban la tierra y los que trabajaban la tierra, es decir, los campesinos. ¿Listo? Entonces vamos a tener básicamente, a pesar de que son unos los dueños, dos los que los administran y tres los que lo trabajan, clases sociales en el feudalismo, hoy, que ya no estamos en la época feudal, vamos a decir que sigue habiendo dos clases sociales. Unos que continúan siendo los dueños de la tierra, es decir, los terratenientes, y otros que son los trabajadores, ¿cierto? Que no tienen propiedades, sino que lo único que tienen es su fuerza de trabajo. ¿Estamos? Fuerza de trabajo. El capital representado en dinero, la tierra, las empresas, la maquinaria y la tecnología, que es un factor de producción muy importante en la actualidad y es el saber hacer, es decir, el conocimiento, la posibilidad de innovar. Entonces, por eso ese asunto de el emprendimiento, la innovación, ya no el trabajo para otros, sino el trabajo para uno mismo y todo ese cuento. Habrá discusiones que no nos interesan en este instante. Dentro de esos factores de producción, entonces, tenemos que hablar de los recursos naturales, ¿cierto? Que es básicamente, hacen parte del factor tierra, ¿cierto? Y los recursos naturales son básicamente de dos tipos. Algunos hablan de más, ¿cierto? Pero en este caso nos interesa hablar los renovables. Entonces un recurso natural renovable es todo aquel que sin la intervención del hombre él mismo se va renovando. Entonces podríamos decir que si yo me como una mandarina, que es un recurso natural, al poco tiempo pues ese árbol de mandarinas me va a dar más mandarinas, ¿cierto? También está la luz solar, que por más que yo coloque paneles solares para producir energía eléctrica, tampoco se me van a acabar. El aire, por más que yo respire, por más que yo sople, por más que ventee, pues no se me va a acabar, ¿cierto? Aire y viento están disponibles de manera continua. Los no renovables son aquellos recursos que debido a su explotación, muchas veces irracional, desmesurada, esos recursos se van acabando. Un ejemplo muy claro es el petróleo. Se habla de que tenemos reservas solamente hasta el año 2040 de petróleo en el mundo. ¿Listo? Entonces,
recurso no renovable. Perfecto. Trabajo. El trabajo es el tiempo que dedican las personas, ¿cierto?, a la producción. ¿De qué? De bienes para satisfacer necesidades. Es decir, el trabajo es un esfuerzo físico de las personas. ¿Y cómo se ve remunerado? A partir del salario. Listo. Lo otro, factor de producción, el más importante dentro del sistema económico mundial actual dominante, que es el capitalismo, y hoy a raíz del el coronavirus vemos cómo hay una crisis del capitalismo. Las empresas que parecían fuertes, no vulnerables ante nada, hoy día están con problemas económicos en razón de que dicen no tener el capital suficiente para sostenerse después de la crisis. Entonces está referenciado en todos aquellos bienes o artículos elaborados en los cuales se ha hecho una inversión, ¿cierto? Entonces están, por ejemplo, las máquinas, los equipos, las fábricas, las bodegas, las herramientas y el transporte. Y la tecnología, como lo decíamos hace un rato, es el conjunto de conocimientos y técnicas. Este repaso, muy sencillo, muy básico. Ya lo veíamos, ya lo discutimos. Entonces, ¿cuál es la actividad y cuál es el primer ejercicio que yo les propongo a ustedes para desarrollar a partir de los aprendizajes que ustedes ya tienen? Listo. El ejercicio consta de dos partes. Un ejercicio de análisis. ¿Y es cuál? Retomar las definiciones de cada concepto. Lo acabamos de hacer a partir de este repaso. Usted lo puede desarrollar a partir de lo que tiene en el cuaderno o básicamente revisando este pequeño video. Segunda parte de esta primera parte, o segundo punto de esta primera parte, es analizar la situación actual por causa de efectos del coronavirus, es decir, qué recursos se han visto involucrados, qué conocimiento se ha visto involucrado, cuál es el capital, qué modificaciones ha tocado hacer a partir del trabajo. Listo. Es decir, un asunto de análisis, es decir, pensar el problema por el cual estamos pasando sobre el coronavirus y pensarlo en razón o en clave de los conceptos trabajados en clase. Ahora sí, viene un ejercicio de producción. Una vez usted haya realizado el ejercicio de análisis, pues entonces nos va a tocar hacer lo siguiente. La definición de cada concepto es aplicable a la situación actual, es decir, cuando decimos que un recurso es un elemento para satisfacer necesidades, esa definición que habíamos estudiado antes hoy es aplicable, es decir, hoy un recurso sigue siendo un elemento para satisfacer necesidades, o las necesidades están por un lado y los recursos están por el otro. Es decir, pensemos en algo, yo tengo que salir a mercar, o yo tengo que salir o yo debo ir a coger un transporte público. El transporte público está, pero si no puedo salir porque hay una medida del gobierno, ¿será que esa definición del transporte me satisface la necesidad? Listo. 2. ¿Cómo crees que se ha transformado cada uno de estos conceptos? Entonces usted me va a decir, luego de mirar si esa definición es aplicable a la situación actual y por qué, me va a responder si cree que se ha transformado cada uno de esos conceptos. Es decir, cómo se ha transformado el concepto de bien, cómo se ha transformado el concepto de capital, cómo se ha transformado el concepto de trabajo. Listo. Y escribir finalmente una definición a cada uno de esos conceptos, una definición propia en la que tengamos en cuenta la situación actual del coronavirus. Ese es el ejercicio. Espero que la pasen bien, espero que se entienda. Si alguna duda estoy dispuesto en el chat. Listo, muchachos, un abrazo.